Buenas tardes, sean bienvenidos a mi covacha. En este video voy a hablar de Jujutsu Kaisen analizándolo en clave histórica y filosófica. Antes de arrancar, voy a suponer que la mayoría que están acá vieron el anime al que estoy referenciando en el título. Así que no me voy a poner acá a dar cátedra de la sinopsis porque bueno, no es el objetivo del video, para eso vayan a leer el manga. Y aviso que esto va a estar lleno de spoilers de la primera temporada de Jujutsu Kaisen, así que si no la vieron están advertidos. Solo voy a abarcar esa parte de la obra por cuestiones de tiempo y practicidad, obviando lo que viene después y lo que pasa en Jujutsu Zero. Básicamente, en un pésimo intento de parecer un intelectual otaku disidente, voy a proceder a analizar ciertos aspectos de la obra, aproximadamente los primeros 63 caps de manga, teniendo en cuenta los conceptos de hegemonía y filosofía de la praxis desarrollados por Antonio Gramsci. Concretamente voy a aplicar esos conceptos al personaje de Satoru Gojo, figura que ocupará buena parte de este video. Voy a traer a colación también un concepto de Pierre Bourdieu denominado poder simbólico para exponerlo en base a algunas cuestiones del manga. Y, por último, en este video voy a enfocarme en la sororidad de Nobara Kugisaki con Maki Zenin a la hora de entender la situación misógina a la que esta última se ve sometida por redes de poder familiar opresivas y tradicionalistas. Y sin más aclaraciones pelotudas, empecemos. Para empezar voy a plantear algunas observaciones que creo que es prudente exponerlas a la hora de analizar la serie. La obra no tarda mucho tiempo en exhibir esta realidad oculta en la que están los personajes. El mundo de los Jujutsu es bastante marginal. Esto queda planteado en los primeros caps de la serie, que vemos cómo Itadori entra a este submundo de maldiciones que se encuentra oculto en la mayoría de las personas. Este aspecto ya lo hace diferenciarse bastante de otros shonens como Naruto o Boku no Hero Academia, donde toda la sociedad se ve afectada de alguna manera por lo que atraviesa a los protagonistas. Este submundo es el que se encarga de que las maldiciones no vayan por ahí molestando a la población japonesa. Y digo japonesa porque la obra insiste bastante en recordarnos cómo la esfera de acción de los personajes está limitada únicamente a la península nipona. Sin embargo, esa marginalidad, expresada también por el hecho de que en toda la península solo existen 2 colegios con muy poco alumnado, no evita que la estructura Jujutsu sea fuertemente tradicional y esté amparada por un sistema de clanes. La forma en la que estos clanes son representados recuerda bastante a la aristocracia japonesa que se consolida en el periodo Heian, periodo que la serie menciona considerablemente. De hecho, el apellido Gojo tiene origen en un clan de antaño. Aristocracia que existe hasta la restauración Meiji. Su permanencia longeva queda bastante explicitada, concretamente al final de la temporada cuando se trae a colación la situación del hechicero Kamo Noritoshi. Esos clanes son los que conforman a la sociedad política, eso si nos ponemos en términos de Gramsci. Ese término se puede definir burdamente como instituciones que ejercen un dominio directo en la sociedad. Y por si no entendieron una goma, acá les va otro ejemplo. Se la piensa como un sinónimo del Estado moderno, que ejerce control sobre sus miembros. Y esta sociedad política coexiste con la sociedad civil, que está compuesta por, y cito, organismos que contribuyen a la formación de la conciencia social y política. Estos organismos están fuera del aparato de dominio del Estado, y esta esfera de la política es frecuente asociarla con instituciones educativas. Entonces, queda bastante claro que los 2 colegios que nos muestran en la obra son la representación de eso. Estos 2 conceptos que acabo de explicar son los que forman la hegemonía cultural. Y ahora que zanjamos eso, voy a proceder a explicar cómo se articula con el resto de la serie. En resumidas cuentas, la hegemonía es una manifestación estructural que implica poder y dominio político. Ese hecho incide en cómo se moldea la cultura que se encuentra bajo una determinada estructura. En el mundo de Jujutsu Kaisen, la clase política dominante dirige a ciertos japoneses, que son nuestros personajes, que pueden combatir a las maldiciones que aparecen a lo largo de la península nipona. La obra es bastante consciente del tiempo histórico en el que se inserta y no tarda mucho en dejarnos en claro que el problema de las maldiciones es casi tan antiguo como los clanes. Es fundamental para entender el funcionamiento de la hegemonía cultural saber el tiempo histórico en el que se encuentra la obra, porque la hegemonía cultural depende de las condiciones históricas previas y la situación actual para así funcionar efectivamente y construir su estructura. Por lo tanto, la amenaza de las maldiciones es lo que justifica las acciones de esta clase dominante de clanes que controla los Jujutsu sin poder político, los cuales serían los alumnos o algunos trabajadores como Nanami o Ichishi. Estas acciones, sin embargo, no pasan en un lugar muy tranquilo. No solo nos damos cuenta en un segundo que es un plano del mundo del que pocos saben, sino de que es un trabajo que el mismo Satoru Gojo describe como un infierno. Además, constantemente se menciona cómo los Jujutsu tienen que salir en misiones complicadas y siempre están faltantes de mano de obra. Este último hecho es tan común que hasta Nobara lo sabe, persona que tiene conocimiento de todo este mundo desde hace casi el mismo tiempo que Itadori, o sea, muy poco.
No solo el tema de la alta posibilidad de muerte es algo que no tarda en ser comentado por los alumnos, sino que es un tema que obviamente, por lo que implica, termina generando ciertos dilemas mentales en los jóvenes. No voy a indagar mucho en las interpretaciones que tiene la serie de la muerte porque es un tema que daría para otro video aparte y me da tremenda paja que no saben. Pero creo que es importante tener ese factor en cuenta para así visualizar las condiciones laborales a las que la clase dominante somete a los Jujutsus. Se supone además que esta clase aboga por erradicar a las maldiciones, que recordemos que son la consecuencia directa del desfasaje emocional nipón. Sin embargo, su estructura de poder se ha visto incapaz de eliminar la representación de la maldad encarnada y del tradicionalismo más virulento, nuestro querido Ryomen Sukuna. Ustedes se preguntarán, ¿qué mierda tiene que ver esto con el cuestionamiento a la de la hegemonía? No se alteren, ahora vamos a eso. Si bien Sukuna no aparece con mucha frecuencia, varias declaraciones que hace muestran un fuerte apoyo a acciones violentas, ideas jerarquizantes e incluso pensamientos misóginos. Todo este panorama nos muestra rápidamente lo que representa y sus verdaderas intenciones. Sumémosle a todo eso su poder, que lo hace una amenaza para el orden de la península. Esto da el punto de partida a varios de los conflictos de intereses que se dan entre miembros de esta clase que dirige la sociedad civil, representada por los colegios, que están a merced de las órdenes que se hagan desde arriba. Y acá es donde entra la postura de Gojo, o como yo le llamo, filósofo de la praxis disidente. Gojo es una figura clave, y no solo por los poderes que tiene. Es el primero en tomar cartas en el asunto de Itadori y Sukuna, y este hecho nos permite entender su postura en la estructura de la que forma parte. Es fundamental a la hora de cuestionar la hegemonía Jujutsu, y la serie no tarda mucho en dejarlo claro. Uno podría invalidar todo mi abordaje diciendo que Gojo es solo un pelotudo individualista con mucho ego por derrochar y que todo le chupa un huevo. Y si bien no niego la evidente egolatría que tiene, porque es muy obvia, el hecho de que tenga ego por su persona más las acciones que realiza son lo que lo convierte en un filósofo de la praxis, concepto que voy a analizar ahora mismo. Antes de explicar el concepto, sin embargo, tenemos que volver a la idea de los clanes como clase dominante. Tenemos que tener en cuenta además que Gojo pertenece a la clase que organiza la estructura de los Jujutsus, concretamente en el colegio de Tokio. Sin embargo, no solo tiene estatus especial por su increíble poder, sino que también por la postura que toma en comparación al resto de miembros de su clase. Esta postura, en muchas ocasiones, causa estragos en el resto de la sociedad política, aspecto que compromete un poco la imagen de Gojo para y con el resto de sus compañeros. Pero antes de explicar cualquier otra cosa, ¿qué es la filosofía de la praxis? ¿Y cómo se relaciona con Gojo y su forma de ser? Para responder estas preguntas tenemos que ponernos filosóficos y entender cómo Gramsci piensa la filosofía. En su libro El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce, una de las primeras cuestiones que plantea es que cualquier hombre puede ser filósofo. La filosofía es capaz de manifestar una coexistencia entre pensar y obrar, en otras palabras, realizar acciones. Y ese obrar siempre es político. Por lo tanto, la filosofía de cualquier persona está necesariamente cargada de materia política. Desde ya, el planteo de Gramsci tiene un importante énfasis en la acción, y es por eso que el filósofo debe orientarse a ella. Sin embargo, nuestro querido Antonio es consciente de un hecho fundamental. La mayoría de personas con materia política y filosófica formada suelen pertenecer a las clases intelectuales. En resumen, las élites, que en el caso de Jujutsu serían los clanes. Este hecho hace que a la hora de que se desarrollen corrientes políticas, se dejen afuera las clases que no tienen acceso al conocimiento, como los Jujutsus laborantes y los alumnos. Por lo tanto, Gramsci cree que el movimiento filosófico ideal es el que abarca las clases que no son parte de la élite. Y aquí mismo es donde entra la filosofía de la praxis. Este término se puede traducir literalmente como filosofía de la práctica, y su finalidad es la siguiente: la superación del modo de pensar anterior y la elaboración deben ser en base a la vida práctica. Este concepto lo podemos simplificar como la existencia real en corto. Vemos acá que se persiste con este hecho de cómo la filosofía se manifiesta en la vida práctica para que ésta pueda cambiar las condiciones de existencia de uno. ¿Cómo aplico esto a Gojo? Yo creo que hay una cita que lo explica muy bien. La conciencia de formar parte de una determinada fuerza hegemónica es la primera fase para una ulterior y progresiva autoconciencia en la cual teoría y práctica se unen finalmente. ¿Qué quiere decir ese verso enrevesado? Que hace falta tener una conciencia de la situación en la que uno está, para unir ambas partes de nuestro pensamiento y poder llevar adelante ese tipo de filosofía. Gojo evidentemente tiene conciencia de su pertenencia a la fuerza, y no solo por su poder, sino por su rol como docente. Él es el representante de esta clase intelectual y busca vincularse con gente con conocimiento menor sobre la situación que condiciona a todos, siendo esta gente sus alumnos, que además considera importantes agentes de cambio.
Gojo aboga por cambiar la situación educando. Por ende, esto es lo que realiza para concientizar a los chicos de dónde se encuentran y cómo es este mundo. Sabe que, si fuera por él, podría hacerse con el poder ejerciendo la violencia contra toda la clase política, mandándola a la chota y cagándose en cualquier cuestión con la que esté en desacuerdo. Pero a la vez, sabe que hacer eso solo le traerá problemas. Por eso mismo es partidario de hacer un cambio en la cultura, concientizando a los jóvenes y dejando vivo a Itadori luego de que este se coma los dedos de Sukuna. Cuestión que le trae 80 quilombos con otros miembros que también operan en la sociedad civil, y concretamente con el director de la escuela de Kioto. Él y el que es el director del colegio de Tokio se dicen educadores, y educan porque creen que la sociedad política de los Jujutsu no hace más que deshumanizar a los trabajadores. Esta deshumanización se ve cuando en el arco de intercambio entre los colegios, a los alumnos de Kioto los mandan a matar a Itadori por tener a Sukuna dentro, hecho que excepto Miwa y Toudo, nadie se cuestiona. Este caso demuestra las diferencias en las formas de educar de los dos colegios. Si bien se puede ver que los alumnos de Tokio no siempre se toman en serio a Gojo, creo que no es errado deducir que ciertas medidas tomadas por él hacen que los chicos tengan un mayor sentido de compañerismo y empatía hacia Itadori. En resumen, Gojo lucha por cambiar la estructura y las mentalidades para que exista un futuro mejor en ese campo de trabajo. Él concibe su situación histórica para modificar ese ambiente cultural. Este hecho también lo aplica a la cuestión de la clasificación por poder. No me voy a extender mucho en esto, pero me parece interesante plantear brevemente la idea del poder simbólico de Pierre Bourdieu en este ámbito particular. La cuestión de los grados de poder en Jujutsu Kaisen es desde su planteo bastante estándar para cualquier sistema de poder. En corto, mientras más poder tengas, más alto va a ser tu grado y mientras menos, más bajo. Pero como suele ocurrir con la mayoría de estos sistemas de poder en animes, véase los grados de Kimetsu no Yaiba o los rangos ninja de Naruto, estos dejan de tener importancia rápidamente. El cuestionamiento a estos grados, sin embargo, es bastante más explícito en esta obra, no solo por la forma absurda en la que lo explican, sino también por ciertos planteos que algunos personajes hacen, entre ellos Gojo. Uno puede interpretarlo de dos formas. La primera es que Gojo ya tiene tanto poder que se escapa totalmente de ese sistema de poder, cosa que bueno, es cierta. Y la segunda es que, si bien puede tratarse de una categorización que orienta a la gente hasta cierto punto, en muchas ocasiones la selección de quién pertenece a cada rango no es justa ni imparcial en nada, como se supone que debería ser. No solo porque según Gojo las nuevas generaciones Jujutsu harán que este sistema esté obsoleto, sino porque tampoco existe una efectividad cualitativa para entender a las maldiciones de manera precisa. Burdamente, podemos decir que es una objetividad definida por cierta subjetividad estructural. Por lo tanto, se funda en el sistema de poder. Bourdieu mismo menciona cómo la clase dominante es el lugar de las luchas por la jerarquía del principio de jerarquización. Sí, ya sé que no se entiende nada eso por esa repetición de jerarquía que mete ahí en la frase, pero lo que quiere decir es que la clase dominante lucha por cambiar los principios que consolidan una jerarquía, básicamente. Este aspecto explica bastante la posición de Gojo respecto a esta forma de clasificación que es hasta en ocasiones degradante y deshumanizante. Es un sistema que lo producen y lo difunden estos especialistas, con millones de comillas, en la profesión de los Jujutsus, intentando así imponerlo como un dogma sagrado. No está de más recalcar lo obvio, los encargados de moldear ese sistema son los clanes, la clase dominante de la que tanto venimos hablando. Interesante es el hecho de que el mismo Gojo no tiene la capacidad de subir de categoría a los alumnos. Por lo tanto, es posible que esto sea una evidencia de la poca confianza que le tienen los otros miembros de la sociedad política a él por sus ideas. Me parece interesante también mencionar que Bourdieu mismo habla de cómo los sistemas de clasificación reproducen rangos directamente ligados a la política. Por ende, esta relación que estoy haciendo no es muy descabellada. En resumen, el poder es definido por una relación entre los que ejercen el poder y los que lo sufren, aspecto que se relaciona tanto con las maldiciones, las que podríamos decir que son las verdaderas víctimas de todo este aparato, como con los trabajadores. Por lo tanto, se trata de una difusión de una creencia que afecta totalmente a una estructura social. Todo esto se puede ver con más claridad en la situación de Maki Zenin, quien en la jerarquía oficial aparece con el grado más bajo de todos, pero logra no tardar en mostrarnos que tiene una capacidad potencial enorme a pesar de que no pueda manifestar energía maldita. Este hecho es el que hace que el clan al que pertenece la subestime. Y esta situación da cabida al último planteo que pienso hacer en este video, que me parece uno de los más interesantes de la serie. Si bien la información que se tiene del clan Zenin en la primera temporada del anime no basta para hacer un análisis exhaustivo de la forma de vida de esta clase política, las situaciones que afectan a los involucrados distan enormemente de ser ideales.
Como bien sabemos, Maki es una chica de segundo año que también está entrenando en el colegio de Tokio para hacer Jujutsu. Al poco tiempo que nos la introducen, se nos deja claro que su manera de pelear es diferente al de la mayoría de personajes que fueron introducidos hasta el momento, pues no posee energía maldita. Sin embargo, esto no impide que sea una excelente luchadora con una capacidad física que supera ampliamente la de la mayoría de sus compañeros, salvo Itadori tal vez. Sin embargo, este simple hecho, además de que es mujer, hacen que su clan la subestime y la tenga asignada al grado de más baja categoría. Aquel aspecto lo discute tanto Gojo, que bien sabemos que le encanta cuestionar lo que dicen las autoridades de los clanes, y Nobara, que inmediatamente se entera de la situación familiar de Maki, empatiza con ella. Incluso Miwa, luego de pelear con ella, llega a mencionar que su clasificación como Jujutsu de cuarto grado no tiene ningún sentido. Toda esta subestimación que recibe Maki por su situación particular está relacionada a su historia y a su familia. Esto se nos muestra cuando meten el flashback de Maki y Mei de nenas, donde vemos por qué su relación se ha dañado tanto. En este caso se puede ver una importante misoginia del clan Serin al denigrarla por no poder expresar la energía maldita y por no querer atenerse a la jerarquía del clan. Es por eso que Mei tiene sentimientos encontrados con su gemela. El sufrimiento de Mei, sin embargo, no solo tiene que ver con los complejos que le transmite su hermana, además de toda una cuestión de habilidades que la verdad ni ganas de ponerme a indagar en eso porque no me interesa un choto analizar sistemas de poder. Una de mis escenas favoritas de toda la serie, sí, incluso contando Shibuya, es el intercambio que tienen Nobara y Nishimiya. Discusión en la cual, en base a la situación de Maki y Mei, se expone el estatus de la mujer en el mundo Jujutsu. La discusión entre estas dos chicas se da en simultáneo a cómo la obra nos cuenta lo que ha sufrido Mei por la decisión de Maki de no atenerse al impuesto por la estructura familiar. Las dos chicas fueron excluidas de ella gracias a que Maki no quería ser sirvienta durante el resto de su vida, hecho que a Mei le molesta bastante. Nishimiya sale en defensa de la situación de Mei, exponiendo cómo la pasan las mujeres en el mundo Jujutsu y la desventaja en la que Mei se encuentra con su familia. Las expectativas sobre las mujeres no son las mismas que se tienen con los hombres, pues las mujeres, además de ser habilidosas, deben ser bonitas. Ese doble estándar no resulta raro si tenemos en cuenta el usual machismo que se aprecia cuando las mujeres aspiran a ejercer en estructuras laborales dominadas por hombres. Esto también demuestra una postura hegemónica de la sociedad política, la cual es muchísimo más crítica con todo lo que involucra a mujeres. Nobara, sin embargo, no comparte la visión de Nishimiya. Nuestra queridísima Kugisaki reivindica estas cuestiones que para Kiki versión rubia son negativas y solo acomplejan a la mujer, pero que a Nobara la hacen ser la Jujutsu que es. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que empatiza bastante con la situación de Maki, por lo que es preciso asumir que no debe estar a favor de la discriminación de género que hace que su querida senpai sea subestimada. Nobara plantea su postura con imposición y es sumamente enfática en su desagrado por la diferencia constante entre chicos y chicas. Nuestra querida resonadora vudú está resignificando una idea que, cuando es aplicada por gente con cierta jerarquía y posición, puede resultar condicionante y opresiva. Sin embargo, al apropiársela, solamente decide usar esa pauta consigo misma sin imponérsela al resto. Incluso cree que Nishimiya le está imponiendo este discurso de cómo debe llegar a ser una mujer, y por eso mismo se enoja con ella y la hace cagar fuego. Como bien podemos ver, tanto Nobara como Maki en distintas situaciones se plantan en contra de cierta idea que forma parte de la hegemonía cultural, la cual le pide más requisitos a las mujeres que a los hombres a la hora de hacer Jujutsu. Me parece prudente además aclarar que el objetivo de Maki es de hecho volverse la jefa de la familia Serin, por lo tanto quiere cambiar a la sociedad política que la marginalizó. Sus perspectivas de cambio no están muy lejos de ciertos planteos que tiene Gojo, y yo hasta me atrevería a decir que están más focalizados hacia el futuro que lo que hace el Jujutsu más poderoso. La verdad es que no creo que haya mucho más que analizar, a pesar de que sí hay otras cuestiones que pasan en la temporada que podrían aportar algo a todo esto, como el hecho de que Kamo es el hijo de una concubina, pero a pesar de eso es el heredero principal del clan, o si no la particular visión de Megumi sobre la justicia. Pero honestly, esto ya está quedando bastante largo y no creo que valga la pena seguir dando tantas vueltas. Creo que la serie es bastante clara con lo que quiere expresar, más allá de su sistema de poder complejo que a veces puede resultar más abrumante que interesante. Si tenemos en cuenta además las constantes menciones a todo lo que pasa en Japón, aspecto que es hasta tocado por un secundario como Junpei, no es tan descabellado asumir que parte de lo que Akutami expresa en su obra es una crítica a ciertos valores que todavía persisten en buena parte de la sociedad japonesa. Y bueno, en otras también, pero está muy claro que la crítica en este manga es a Japón. Y hablamos de prácticas como el sexismo y la poca consideración que se tiene a cambios estructurales a mayor escala. Antes de terminar, quiero mencionar el valor que le otorga Gramsci al arte. Antonio considera el arte como un medio de expresión fundamental para plasmar los valores del movimiento histórico en el que el artista se encuentra. Estos valores, además, terminan condicionando de una forma u otra parte de la obra o del mensaje que ésta tiene.
Este medio puede hasta resultar útil para plasmar ideas que podrían estar en contra de ciertas prácticas hegemónicas que se dan en el momento histórico de producción de la obra. Para mí, Akutami es consciente de su existencia histórica, de la situación cultural que afecta a su trabajo y a la sociedad japonesa en general, y decide expresar estas cuestiones en Jujutsu Kaisen. El hecho de que algunos personajes de su obra hagan lo mismo y tengan conciencia de cómo la sociedad política modifica ciertas cuestiones de la vida diaria y el trabajo, contribuye a pensar que Akutami también podría compartir estos ideales, y su forma de manifestarlo es con el arte del manga. No tengo mucho más que agregar, simplemente voy a cerrar esto con dos cuestiones que representan dos aspectos muy rescatables de la serie: la lucha y la disidencia de Gojo. La historia es una lucha continua de individuos y grupos para cambiar lo que existe en cada momento. Pero, para que la lucha sea efectiva, estos individuos tienen que sentirse superiores a lo que existe, capaces de educar a la sociedad. Cita de Antonio Gramsci compilada en pasado y presente que creo que alude mucho a esta situación. じゃあ廃棄のおにぎりでキャッチボールしながら政教分離について語ろうぜ。動画上げて炎上しようぜ。